Digo que ahora llegamos a la última charla de la mañana. Por la tarde seguiremos a partir de las 4, ¿vale? Digo por si hay gente que se marcha o lo que sea, corriendo, antes de que yo coja el micro otra vez. Por la tarde vamos a estar de 4 a 6, ¿vale? Entonces, en esta última charla, pues Mitka Studio nos va a hablar un poquito de una aplicación práctica que está basada tecnológicamente en, creo que no me equivoco, en lo mismo que nos han estado contando Manuel y Carmelo, ¿vale? Realmente no voy a hablar de eso, pero bueno. No voy a hablar de código. Yo no soy programador, yo soy sociólogo, no tengo nada que ver con el mundo de la tecnología aplicada, sí, de la tecnología, digamos, como mundo para desarrollar, para solucionar cosas, para hacer el mundo mejor, etc., ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos una empresa, estamos bastante especializados en tecnologías de la educación y como esto es un contexto educativo y además esta no es la primera vez que lo digo aquí, lo que pasa es que nunca me escuchan, trato de venderles la idea de que qué hacen ustedes en FP que no están desarrollando aplicaciones y desarrollando soluciones para el mundo de la educación. Es decir, aquí hay muchísimas cosas que hacer y sin embargo ustedes no se miran al ombligo, miran para afuera en vez de mirarse para adentro y siguen utilizando herramientas, digamos, del 2000, como decir de 1990 y pico, ¿no? Yo cada vez que entro en un entorno como el de ustedes, digo que siguen utilizando Moodle, digo, ¿qué pasa? Con estándares del 2004, cuando hay cosas como las que han presentado Manolo y Carmelo, que haría la vida mucho más fácil, tanto a los alumnos como a los profesores. Esta ya la trata de a ver si los convencemos de una vez, los que sabemos que estas herramientas hacen la vida más fácil a la gente para la educación para que la educación de verdad sea un sistema tecnológico avanzado y no lo que es ahora. Lo digo con todo respeto, porque sé lo que se ocurran los profesores, lo difícil que es, que tienen 1000 normativas y tal, pero ustedes son un espacio en el que la innovación es posible porque ahora mismo este tipo de herramientas permiten que las cosas se puedan reutilizar, que se puedan diseñar, rediseñar componentes y usar las cosas de manera que el trabajo tuyo lo puede reusar otro profesor o el trabajo tuyo como alumno lo puede reutilizar otro alumno, como ellos que han hecho una pequeña demo. Ellos están en FCT con nosotros haciendo las prácticas y les he dicho, bueno, vamos a aprovechar, vamos a hacer un pequeño simulador para que vean que esto se puede hacer con React y alguna librería más, ¿vale? Bueno, pues entonces, lo primero que nos planteamos es de qué estamos hablando cuando se habla de tecnologías en la educación. Todo el mundo habla de TICs, pero las TICs ya sabemos que trataban del mundo antiguo, ¿no? De colocar PCs en las aulas. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de tecnologías que mejoran la enseñanza. Estamos hablando de cosas que nos ayudan a entender el mundo y a cambiar el mundo. Esas son las herramientas que hay que implementar en los sistemas educativos. Entonces, les traigo una pequeña, esto no es mío, esto es un estudio de la Universidad de Sevilla, que hicieron una investigación cómo se estaban utilizando las TIC en el aula, y bueno, es un estudio largo, o sea, estuvieron un par de años investigando, haciendo encuestas y tal, es un grupo de investigación, se llama IDEA, y bueno, lo que dice es que son escasas las tecnologías. Yo no estoy hablando de FP solo, estoy hablando del sector educativo en general. Y el desempeño para utilizarlas de los profesores es deficitario. Y además, no solamente eso, sino lo más importante es que no está al servicio del alumno. Las tecnologías están al servicio del profesor, son herramientas de apoyo del profesor. Cuando definimos la historia de usuario, los que estamos en el entorno de programación, se definen solo las historias de usuario que te favorecen la vida a ti, no las que te favorecen la vida a ellos. Que al final es para lo que el sistema debe funcionar, para que los alumnos sean más felices y aprendan mejor, ¿no? Y además, fundamentalmente, para eso. Yo tengo un amigo que, bueno, está jubilado ya y es profe, y dice que la peor herramienta que se ha inventado para el sistema educativo es el PowerPoint. Porque el PowerPoint
que hay, claro, una herramienta fantástica, que lo tienen todo ahí, pues te olvidas de elaborar un discurso potente. Ustedes han dado una clase práctica. Normalmente lo que se da es una clase que se apoya en el PowerPoint. Pues el PowerPoint, si desaparece, hay, digamos, cosas. Si tú estás en un entorno activo, como el que tú has planteado, Manolo, en que has ido haciendo cosas sobre la marcha, evidentemente ya no necesitas utilizar el PowerPoint. Entonces, fundamentalmente los profesores lo que utilizan son herramientas de exposición en el entorno de la clase magistral, ¿no? Pero lo que es necesario son otro tipo de herramientas que permitan simular procesos, que permitan definir modelos en los que yo tengo que cambiar parámetros y pasan cosas, ¿no? Entonces, esas herramientas están por definir. Ya sé que en Moodle se pueden hacer algunas actividades, se pueden hacer algunas cosas de este tipo, y que esta tarde se va a hablar de secuenciación de actividades, Moodle y tal. Pero para hacer este tipo de cosas tenemos que salir de ahí. Para hacer simulaciones, para hacer gamificación, para hacer juegos educativos, tienes que salir de ahí. Te tienes que ir a entornos full stack, JavaScript, React, etc. Entonces, digamos, de alguna forma, este sería el resumen, ¿no? Las tecnologías son escasas, la competencia del profesorado es deficitaria, no se usan al servicio del alumnado y no sirven para hacer tecnologías que mejoren la enseñanza, sino simplemente para facilitar un modelo, digamos, tradicional de enseñanza magistral, ¿no? O sea, estamos hablando de pasar de esto a posibilidades de interactuar, o sea, de pasar de la pantalla a sistemas de realidad aumentada, que te permitan de alguna manera leer un entorno tridimensional y modificar los datos de ese entorno porque hay sensores, ¿vale? Estamos hablando de que eso es por donde tenemos que ir, ¿vale? Entonces, pasaríamos del mundo PPT First, que define el hardware tradicional, PC, aplicaciones de escritorio, bueno, el problema de tener o no tener acceso y tal, a dispositivos de proyección. El rol del profesor aquí sería el profesor PPT presentador, que es lo que estoy asumiendo yo hoy, y el alumno es un receptor pasivo. A un entorno de mobile first o de app, o de, digamos, dispositivos móviles first, donde lo que planteamos fundamentalmente es simulación 2D, 3D, realidad aumentada, muchas apps que de alguna manera resuelven problemas concretos, y por supuesto todo open source, full stack, JavaScript, etc., ¿no? Y ahí el rol, el profesor, que es el profesor con toda esa biblioteca de componentes, que hace tener pequeñas herramientas que te permitan hacer componentes, combinar esos componentes y rediseñar sistemas, soluciones, etc. El que tiene competencias para programar, pues puede hacer eso, y el que no tiene competencias para programar, se le tiene que dar un sistema, una aplicación, una interfaz que te permita reutilizar esos diseños, ¿no? Y el alumno tiene un rol mucho más creativo, tiene que tener un rol mucho más creativo, porque incluso, como en este caso, pueden ayudarnos a desarrollar algunas herramientas si las acotamos todas muy bien, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de formar parte de un nuevo sector, el sector de tecnologías de la educación, el TEC, que no solamente es un sector público, es un sector privado. En Estados Unidos estamos hablando de una estimación que hay, me parece que fueron los de Deloitte, de 250.000 millones de dólares del sector de la educación, de tecnologías de la educación en el 2020, y que combina esto, pedagogías innovadoras. Esto se está haciendo ya, y ya sabes, Tiburcio, porque hemos trabajado en un proyecto conjunto para la Consejería de Educación, que hay pedagogías de Flip Classroom, que se llaman, de gamificación, de aprendizaje basado en proyectos, que requieren de estas herramientas. Pero estas herramientas no están implementadas en el sector. Es decir, hay una demanda por parte de los maestros innovadores, hay unas tecnologías abiertas que están ahí en NPM y tal, no sé qué, en GitHub, etcétera, pero nadie se ha sentado a juntar esos dos mundos todavía, ¿no? Se está haciendo en pequeñas aplicaciones, hay miles de apps, millones de apps. Ahora se los voy a mostrar un poco, ¿no? El que llamamos el Big Bang App. Por darles un dato, estas son el número de aplicaciones que hay en App Store, bueno, que han habido en App Store, 2.200.000, de las cuales
en educación estamos hablando de un 10%, 200.000 aplicaciones en educación actualmente. Todo el mundo haciendo pequeñas cosas para resolver pequeños problemas. Pero el entorno general, el framework general que requiere que esas aplicaciones entre sí intercambien datos, que me hizo mucha gracia, Manolo, cuando enseñaste, porque enseñaste una aplicación hecha en red, unas cosas que estamos haciendo nosotros para gestionar un curso o gestionar alumnos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas necesitan, además de sistemas de gestión de alumnos, que no se quede todo el tema, digamos, de lo que se llama los LMS, los Moodle, etcétera, necesitan nuevos contenidos. Y esos contenidos no son textuales, esos contenidos no son vídeos acabados, esos contenidos no son presentaciones, esos contenidos tienen que ser herramientas interactivas, tienen que parecerse más a un juego que a un discurso. Y eso lo tienes que hacer con elementos reutilizables. Entonces, lo que nos planteamos como síntesis de un trabajo de investigación que hemos hecho para esto es un poco los retos que tenemos en el entorno educativo, ya digo, de carácter general, ¿no? El primer reto es no solo producir buenos materiales digitales, lo que estamos hablando, empaquetarlos en un Moodle para que sean reusados, sino diseñar patrones que integren modelos pedagógicos y recursos tecnológicos. Pedagogía, tecnología. Nuevas pedagogías, tecnologías abiertas. Eso significa rediseñar las herramientas que estamos utilizando. Porque estamos en FP y ustedes creo que utilizan pocos libros, pero en otros sectores todavía el libro sigue siendo la herramienta, porque el libro es una herramienta muy bien diseñada. El libro es una herramienta que te permite acceso secuencial, acceso aleatorio, que te permite hacer ejercicio y tal. O sea, es el gran invento de hace 5 siglos. Y todavía no hay nada que haya sustituido al libro de manera eficaz. Porque el libro electrónico, lo siento, pero yo sigo pensando que todavía tiene muchas limitaciones. Es decir, todavía es muy textual, o sea, ahí no hay interacción, sino en la pantalla, etcétera, etcétera. No hay interacción de realidad aumentada, etcétera, ¿no? Entonces, el primero es diseñar patrones que nos permitan, y esto resuena mucho a todo lo que han estado hablando ustedes, buenas experiencias que enganchen a los usuarios. El segundo reto es buenas herramientas que le hagan la vida más fácil al profesor. Son herramientas de diseño, pero antes, para diseñar todos esos recursos antes de entrar en el aula, ¿no? Y después, herramientas que necesitan ser reactivas, porque tú tienes que tener la posibilidad de en una tableta poder cambiar, no digo un componente, pero sí la utilización, meter, como tú estabas metiendo en un formulario un campo concreto. O sea, tiene que haber reactividad en tiempo de aprendizaje. Llamamos tiempo de aprendizaje cuando estás en el aula, ¿no? Tú no puedes entrar en un Moodle para empaquetar en SCORM y tal mientras estás con los alumnos. Necesitan de este tipo de herramientas, ¿no? Y sobre todo, que todo eso que está pasando se registre en una base de datos. Porque si no tenemos datos de aprendizaje, no estoy hablando de evaluaciones, no estoy hablando de datos en tiempo real, de cómo en un momento determinado un alumno utiliza un simulador. Yo quiero que se registre cómo este grupo lo está utilizando para compararlo con aquel grupo. Yo necesito bases de datos rápidas, con facilidad de por lo menos tener algunas opciones offline. Ahí está el otro mundo, el mundo de la posibilidad de el offline first, que eso es para otro tema, ¿no? La posibilidad de que en un momento determinado te desconectes de la red porque no tienes red, o porque además, esa es otra reflexión, siempre que hablamos aquí hablamos de 1.000 millones de personas con acceso a internet. Hay 5.000 millones que no tienen el acceso a internet que nosotros tenemos hoy. Y esa gente va a necesitar aplicaciones que puedan ser posibles, que en un momento determinado se desconecten, yo haga determinadas acciones aquí y después cuando pueda conectar con la red, porque resulta que me voy a donde sea que haya un wifi, pues entonces haya sincronía, ¿no? Yo sé que React y Redux, etcétera, están haciendo aplicaciones con ese tipo de funcionalidades, ¿no? Se están haciendo sobre ello. Y bueno, pues para el alumnado, que es el objeto real del aprendizaje, se necesitan que las herramientas soporten esas nuevas metodologías, digamos, activas, Flip Classroom, basadas en juegos, etcétera, y que esos datos, los datos de su experiencia se recojan, ¿no?
¿Qué respuesta se está dando a esos retos ahora mismo? En gran parte con recursos analógicos, y tú lo sabes que has estado con nosotros en este proyecto, en papel, no sé qué, haciendo, digamos, virguerías, ¿no? Y con recursos digitales, una pequeña app que resuelve un problema concreto, etcétera, ¿no? Utilizando Drive con códigos falsos, porque resulta que yo no puedo utilizar los datos de los alumnos en Drive porque no puede ser, porque son datos que no controlo, etcétera, ¿no? O sea, creando trucos muy raros porque realmente tú no puedes utilizar herramientas que estén disponibles, ¿no? O porque no han sido diseñadas y no están integradas entre ellas, es decir, cada una es de su padre y de su madre, y lo que tú decías, estos datos que tengo que bajármelos después a una tabla SSV para llevármelas después al otro lado y tal, o sea, los profesores están en un momento muy complicado porque la tecnología cada vez va más rápida y tú no puedes dar respuesta si no hay herramientas a las necesidades de los alumnos, ¿no? Con un estrés añadido, lo que supone un estrés añadido y inseguridad. Entonces hay un desajuste entre las necesidades cambiantes y ese proceso de aceleración que hay en el entorno y la respuesta que está dando en tecnologías del sistema educativo. Bueno, las tres soluciones que nosotros proponemos se basan en, primero, adoptar un modelo de desarrollo de herramientas que se llama Learning Design, es decir, un tema que han desarrollado sobre todo los ingleses, algunos holandeses, hay algunos españoles que están trabajando ahí. Se trata de entender que las herramientas educativas tienen un ciclo de vida, deben ser diseñadas como aplicación, ¿vale? Y que yo cuando diseño una herramienta educativa tiene que ser reutilizable, rescalable, etcétera, etcétera, ¿no? Entenderlo como un diseño. Para eso, después hablaré un poco de la arquitectura que nosotros estamos pensando, se necesitan herramientas de alcance medio. Lo que les vamos a enseñar ahora con los chicos es una especie de ejemplo de un simulador de comportamiento, digamos, de contaminación atmosférica. Pues se necesitan herramientas para hacer simuladores. Se necesitan una especie de motores Unity para hacer juegos educativos. Esas son las herramientas que se necesitan. Y ahí hay un inmenso campo de desarrollo para empresas, para hacer código abierto. Nosotros además en el proyecto nuestra apuesta es por hacerlo open source, porque pensamos que esto, para que realmente entre a fondo en el sistema educativo, tiene que ser abierto, que las empresas nos dediquemos, digamos, a temas de servicios y de implementaciones, etcétera, etcétera, pero que el código esté ahí para que haya mucha participación, para que la gente pueda hacer pequeños paquetes NPM para el mundo educativo pensados para ahí y que se puedan ir complementando, etcétera. Y por último, analíticas aprendizaje. O sea, pensar el diseño de sistemas y de herramientas educativos como herramientas, digamos, que han de diseñarse para ser reutilizadas, con una capa de herramientas de alcance medio que permita hacer herramientas a aquellos que no saben hacerlas, es decir, hacer motores Unity educativos para que los profes puedan hacer su juego, y todo eso a base de datos en tiempo de aprendizaje. No es posible que estemos en estos momentos y nosotros no sepamos, no estoy hablando de evaluaciones, sino lo que está pasando en el aula en tiempo real. Bueno, en resumen son tres cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿Artesanía o diseño? Estamos funcionando de manera artesanal, por mucho que se soporte las clases en un modelo. Es artesanal porque el nivel de reutilización de los recursos es muy bajo, de los diseños educativos es muy bajo. ¿De qué estamos hablando? De que hay que hacer herramientas que no estén ni arriba ni abajo, en el intermedio. Hablamos de herramientas de alcance medio, de esa capa de aplicaciones que son las que nos pueden hacer la vida más feliz, ¿no? Y por último estamos hablando de datos. Todo lo que se diseñe tiene que estar pensado para ser registrado, cosa que tampoco se está haciendo. Entonces, nada, esto ya me lo salto. Ejemplos, y ahora veremos, por ejemplo, analizadores de escritura. Esto sería una herramienta de alcance medio.
Estas son cosas que ya están funcionando por ahí de código abierto, es decir, sistemas de análisis automático de escritura. Imagínate la gente que está trabajando, enseñando lengua, etcétera, etcétera, si tuviera una herramienta de analizadores automáticos de escritura que me diera una serie de datos sobre cómo se ha compuesto un texto y en tiempo real, según voy escribiendo el texto, me va dando feedback para aprender a redactar, para aprender a componer un texto, a hacer crítica de textos, etcétera. Simuladores como el que hemos hecho, simuladores de ecosistemas, de sistemas complejos, simuladores de máquinas, simuladores de herramientas, ¿no? Integración de la realidad aumentada más que de la inteligencia artificial. Estamos hablando de, ya lo han visto el otro día, la última conferencia de Facebook, la apuesta que está haciendo Facebook por los sistemas de realidad aumentada. Esa va a ser la gran, digamos, apuesta de tener dispositivos en los que yo pueda añadir la información en tiempo real a través de una cámara para poder añadir, digamos, dar capas de inteligencia a un entorno concreto, ¿no? Y, por supuesto, pensado, porque hay muchas aplicaciones, no sé si ustedes conocen GeoGebra, por ejemplo, este tipo de herramientas para hacer simuladores matemáticos, funciones matemáticas, etcétera, etcétera, para trabajar en geometría y matemáticas, que de repente, cuando lo baja al móvil, directamente no está. Es decir, todo esto tiene que estar pensado para dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Entonces vamos a enseñarles un pequeño simulador de contaminación del aire que han hecho Víctor Rodríguez y Fabián, que son dos compañeros de ustedes y que, bueno, lo van a explicar ellos. Yo creo que es mucho mejor que lo hagan desde este mismo, ¿no? Sí. ¿Le tienes que dar al botón para encenderlo? Ya está. ¿Este? Vale. Se tiene que acercar en el momento porque si no se... Bueno, explico un poco cómo se hizo y... A ver, la página en general está hecha con React. En cuanto a la interfaz de usuario, tenemos una gráfica que es la que nos enseña pues la contaminación que hay en el aire actualmente, que está hecha con una librería que se llama Recharge, que está basada en DTNet y en React también. Y por último tenemos una escena en la que se muestran pues, algunos coches, ahora la verán, y que está hecho con otra librería para usar TriJS integrada con React también. ¿Enseño ya? Sí, para abajo. No, ya pueden ver. Esto sería un poco la parte de abajo de la interfaz. Son diferentes componentes de React, son distintos parámetros que afectan a la escena que está arriba, que eso es TriJS, y cuando pongamos ya los coches a circular, por decirlo así, se mostrará la contaminación en el otro lado. Le damos aquí vemos los coches moviéndose. Si les ponemos contaminación, empezarán a emitir partículas a la atmósfera y luego ya en la gráfica mostrándose. Por ejemplo, si pusiéramos todos los coches eléctricos, por ejemplo, no se generaría contaminación. Y los otros parámetros, por ejemplo, la temperatura afecta pues, a la velocidad a la que se mueven las partículas, por ejemplo. Luego también se encuentran otros parámetros como el viento, que afectan la posición en la que se mueven las partículas. La bandera de arriba indica en la posición en la que se mueve el viento. Luego también estaría la lluvia. La lluvia lo que hace es que borraría las partículas que van saliendo de los coches, y en la gráfica se puede ver cómo baja cada vez que una gota impacta con las partículas, baja en la gráfica. También estaría las centrales de energía que emiten la misma polución que emiten los coches. Si se fijan, salen las mismas con toda la gris. Y también podemos aumentar o disminuir la contaminación que sale en las centrales para ver cómo contaminaría, si contaminaría más o menos. Y por último estaría la luz solar, que la luz solar lo que hace es que son los puntitos amarillos que se ven cada vez que choca contra una partícula que salga tanto del coche como de las centrales, se convierte en polución secundaria, que es la que se ve en negra, no sé si se puede diferenciar, que en la gráfica
se puede ver que hay una que es gris y la otra es negra. Pues es por eso, porque cada vez que choca contra una partícula se cambia de color y así ya tendríamos los dos niveles de polución, que es la primaria y la secundaria. ¿Explica la diferencia entre los dos? La primaria es la que se produce a partir de cualquier agente, es decir, de algún coche o alguna fábrica, y la secundaria es la que se origina cuando esa polución hace contacto con algo que esté en la atmósfera, en este caso con algún agente atmosférico, en este caso con la luz solar. Vale. ¿Ya está? Y ya está. Bueno. Bueno, pues esto es un ejemplo práctico de cómo se puede hacer. Han tardado 2 semanas en hacer, no sabían nada de REACT cuando llegaban a la empresa, ¿vale? Entonces, entran en este mundo y lo más potente de esto es que esto se puede reutilizar. Lo más potente es que esto se puede reutilizar, que estos son componentes, como explicó Manolo perfectamente, que nosotros todo lo podemos cambiar los parámetros, no sé qué. La idea cuando hablamos de herramientas de alcance medio, ya termino, pásame a la presentación. Cuando hablo de herramientas de alcance medio, es hacer este tipo de herramientas para generar simuladores, por ejemplo. Estos serían simuladores que nos permiten hacer simuladores de, bueno, ecosistemas, es decir, sistemas complejos, etc. Entonces, vale, pues un poco la arquitectura para terminar sería esta, bajo la base de datos. Las herramientas de alcance medio, que serían estas herramientas para generar herramientas para los profesores, es decir, hechas por programadores, pero que un usuario sin competencias de programación puede utilizar perfectamente, que generaría actividades de aprendizaje, porque el paradigma actual es desarrollar situaciones de aprendizaje y no, digamos, relatos. Esto en FP es muy común, o sea, las situaciones de aprendizaje cuando hace aplicaciones de código, estás desarrollando aplicaciones, situaciones de aprendizaje, pero eso no es muy común en el resto de la educación, para encima tener una capa, digamos, ya de secuenciadores para hacer la gestión, etcétera, etcétera, y hacer la programación de las actividades en el aula, la programación trimestral, etcétera, y ya por último la interfaz de usuario responsive para poderlo manejar tanto profesores como alumnos. En este sistema es un sistema de uso para ambos. El profesor tendría que editar y compartir los contenidos con los alumnos podrían editar los contenidos y pasar esos contenidos al profesor, y ese sistema de alguna manera sería un sistema no solamente para programar, sino para poder recibir analíticas en tiempo real, etc. Y bueno, esto simplemente lo hacemos, nuestra filosofía es que aprendemos construyendo. Esto es una forma de aprendizaje construyendo. Nosotros decimos, bueno, vamos a resolver este problema, vamos a construir una herramienta, la que sea, tenemos muy poco que leer, y ese es el proceso que tenemos. Construir algo, un objeto, un dispositivo, y en ese proceso de construcción aprender, y por supuesto compartir, porque es la manera de que se expanda independiente del modelo de negocio de cada uno.